Bueno, vamos a comenzar con el teórico de hoy, que es el último, que es sistema respiratorio. Vamos a terminar de hablar y comprender todo el funcionamiento de nuestro organismo. El doctor Juanjo les dio la semana pasada riñón, que era sistema urinario, cómo excretábamos esos líquidos y con algunos componentes, y cómo manteníamos ese equilibrio. Bueno, acá se trata de captar el oxígeno que inspiramos, llevarlo por los glóbulos rojos a todas las células, básicamente, y también eliminar el dióxido de carbono de las células de los tejidos. ¿De acuerdo? Cualquier duda también los chicos del Zoom me paran o me preguntan. Bueno, acá lo que más o menos contamos, la función que tiene el sistema respiratorio, que es la de proveer oxígeno para ser enviado a todo el organismo, y el eliminar, por supuesto, ese dióxido de carbono que eliminamos cuando tenemos procesos metabólicos. Tiene que ver esto, la respiración, lo que hacemos todo el tiempo y toda la vida, y en todo momento sin conciencia, que es la incorporación de aire para que la captación de oxígeno del medio y la eliminación del dióxido de carbono. ¿De acuerdo? Y acá viene un cuadro un poco más complejo, donde nos cuenta qué hace ese sistema respiratorio dentro de nuestro organismo. Acá vemos, vamos a marcar con el puntero, que vamos a ver que es también el sistema respiratorio junto con el sistema urinario, el mantener la homeostasis, este equilibrio que tenemos que tener de elementos y de eliminaciones y de incorporaciones en nuestro cuerpo. La función va a ser influir en la producción de sonidos, porque nosotros sabemos que cuando inspiramos y expiramos, hay unas cuerdas vocales que están en la laringe que emiten sonidos, que se van a repartir ese sonido por nuestros senos y da nuestra voz. Vamos a hablar un poquito de eso. Nosotros vamos a hablar específicamente de la conformación, de la parte conductora y respiratoria del aparato o el sistema respiratorio. También hace posible qué cosa. Yo cuando inspiro, ¿qué pasa? Si paso al lado de una panadería, por ejemplo, o cerca al mediodía de un restaurante, capto olores. Entonces también nos sirve este sistema respiratorio para la captación de olores. Y nosotros sabemos que el gusto viene incorporado con la vista y con el olor. ¿De acuerdo? También filtra y calienta y humedece ese aire que nosotros inspiramos y se distribuye todo ese aire por nuestro organismo y, por supuesto, básicamente, la intercambio de gases, dióxido de carbono y oxígeno, eliminar dióxido de carbono y incorporar oxígeno. Hay estructuras que la podemos llamar de conducción y otras de intercambio. La de conducción, vamos a ver que la vamos a dividir en dos. Las vías aéreas altas, que están formadas por la cavidad nasal, por la faringe, que comparte con el aparato digestivo, y la laringe, propia del sistema respiratorio. Y las vías respiratorias bajas, nos referimos a la tráquea, a los bronquios y a los bronquiolos. El intercambio no se produce en estas vías respiratorias altas ni bajas, sino en la parte más del pulmón, sobre todo en la parte de los alveolos, la parte final de la llegada del aire que intercambia con la sangre, con los capilares. También decimos que si bien tenemos una irrigación, el que va a hacer el intercambio, como siempre, van a ser los capilares que van a rodear la parte más mínima de esas unidades funcionales, que son los alveolos. ¿Se entiende entonces? Partimos desde la boca y desde la nariz, donde incorporamos el aire, pasa por todo el sistema de conductos hasta llegar al pulmón, y el intercambio se va a hacer de gases en los alveolos pulmonares. Acá vamos a tener una imagen de cómo se conforma cavidad nasal, nasofaringe, lo que se refiere por detrás de la nariz, orofaringe por detrás de la garganta, laringe, hay una parte que se comparte con la faringe, luego la laringe se continúa con la tráquea, y vamos a ver que se dividen en los bronquios. Uno, el principal para cada pulmón, y luego se va a desdoblar en tres, y en E2, dependiendo si estamos hablando del pulmón izquierdo o derecho, por lo que ocupa el corazón. Hablamos de bronquios primarios, secundarios y terciarios, para allá, dentro del pulmón, hablar de los bronquiolos. Vamos a hablar del bronquiolo terminal y respiratorio, que es la última parte hasta llegar al atrio, a los conductos alveolares y los alveolos. ¿De acuerdo? Hay otros elementos en nuestro cuerpo que nos ayudan a inspirar el aire,
que es la parte muscular, como por ejemplo el diafragma, que nos ayudó a hacer la inspiración y la expiración para el intercambio de gases. ¿Estamos? ¿Hasta acá los de la sala? ¿Vamos bien? Sí. Bárbaro. Lo que habíamos dicho en ese cuadro primero que nos parecía interesante mostrarle, parte conductora, parte respiratoria y ventilación. La parte conductora incluye todo lo que va a traspasar el aire, las fosas nasales, los senos paranasales, la faringe, la laringe, la tráquea y los bronquios. Ya la parte respiratoria conforma a continuación la parte más distal de esta parte conductora y que empieza a intercambiar oxígeno y dióxido de carbono. Y mecanismos que ayudan a la ventilación, el tórax, el diafragma, el tejido conectivo elástico de los pulmones, y ayuda, como dijimos recién, a desplazar la inspiración y la expiración. El que hace yoga o alguna de esas terapias de meditación, la respiración es nasal, siempre se inspira y se expira por la nariz, para la entrada, y siempre la inspiración tiene que ser la mitad de tiempo de la expiración, hay que eliminar más que lo que yo inspiro para intercambio de gases. Acá tenemos otro corte de un sujeto donde nos muestra más cerca toda esa parte conductora, las fosas nasales con los cornetes, vamos a ver que está conformada por el vestíbulo nasal, las coanas, relación con la foseta auditiva, la nasofaringe, la orofaringe, acá ya vamos a tener la laringofaringe, en ese tramito que comparte, luego la parte digestiva se va por esófago y la parte respiratoria por la tráquea, y todos los cartílagos que acompañan a esta parte respiratoria. Bueno, acá nos muestra, sin ir mucho en detalle, cómo es la mucosa de la cavidad nasal olfatoria. Y vamos a tener que tenemos, por supuesto, ese epitelio, que es pseudoestratificado, va a tener estas prolongaciones, microvellosidades, pero fíjense cómo se presentan, como aplastadas, como pegadas a la mucosa de la cavidad nasal, y tienen células olfatorias que tienen relación con los nervios para poder percibir los olores, y vamos a tener también la glándula olfatoria, que es la glándula de Bowman que acompaña. Vamos a tener también células basales y células sustentaculares que van a sostener a las células propiamente olfatorias, que son las de color amarillito. Pero es un epitelio pseudoestratificado. ¿Estamos? Acá también, sin ir mucho en detalle, fíjense lo que es la parte superior de la cavidad nasal, donde tenemos todas las células que recepcionan los olores. Acá, bueno, un poco cómo lo va a hacer, por segundo mensajero, cómo llega la señal de los olores, y vamos a tener la captación por segundo mensajero de la actividad olfatoria, siempre conectada con los bulbos olfatorios para percibir los olores. Acá lo vamos a hablar rápidamente, porque nosotros no vamos a especificar en toda la parte primera de cavidad nasal y mucosa olfatoria. Vamos ahora a la laringe, el primer conducto tubo, es una estructura que va a medir entre 4 a 5 centímetros y va a comunicar la orofaringe y la nasofaringe a la tráquea, es intermedia entre la oro y la naso con la tráquea. Tiene un esqueleto cartilaginoso, nosotros ya vimos tráquea, ¿se acuerdan en la primera unidad cuando vimos el epitelio de la tráquea y el esófago en comparación? Cuando hablábamos, y también vimos en cartílago hialino, que también la mostramos. Vamos a ver que también va a conformar la laringe la formación de los sonidos en los seres humanos, ¿no es cierto? En la fonación de los seres humanos. Tiene una túnica mucosa, la lámina epitelial está compuesta por un epitelio plano estratificado sobre la superficie lingual, y en la mitad vamos a ver que se encuentra el epiglote, las cuerdas vocales y los cartílagos aritenoideos. La lámina propia, como siempre acompaña a los epitelios, tiene un tejido conectivo laxo, pero se hace un poco más denso en la profundidad, cerca de los cartílagos. La túnica submucosa es laxa, no siempre puede estar, falta en la cara posterior de la epiglotis y en las cuerdas vocales.
Están los ligamentos vocales, formados por haces paralelos de la lámina propia. Las cuerdas vocales es engrosamientos de la lámina propia. La lámina propia está formada por tejido conectivo laxo, pero se va a hacer un poco más denso en la profundidad. Y la túnica, como dijimos recién, puede faltar en la zona de las cuerdas vocales. Acá vamos a ver una imagen, que vamos a ver los pliegues que forman las cuerdas vocales. Acá están los ventrículos, está la cavidad intraglótica, perdonen, y hay unos pliegues ventriculares que se las llaman las falsas cuerdas vocales. Esto puede pasarnos que a veces cuando tenemos alguna virosis o algún enfriamiento, eso se inflama y tenemos la difonía, porque nos evita la pronunciación, la fonación. Entonces tenemos esa voz que no nos sale, que no tenemos habla, pero es por inflamación de toda esta zona. Acá muestra, perdonen, en el costado, acá muestra cómo va cambiando el epitelio de la base lingual, que era estratificado, como vimos en lengua, al pseudo, que es el epitelio respiratorio, ¿no es cierto? Pseudo estratificado, cilíndrico, ciliado, como permanece en laringe y en tráquea. La tráquea, que ya la conocemos, va desde la laringe hasta los bronquios, que se van a dividir en bronquios principales que van a ir a cada pulmón. Vamos a ver que mide unos 10 centímetros de largo y 1,5 centímetros de diámetro. Vamos a ver que los cartílagos que van a hacer. ¿Por qué tiene cartílago? A ver, si yo tengo que inspirar aire y evita que se me aplaste, se me colapse, me mantiene la redondez. Como pasaba en las arterias, ¿se acuerdan de gran calibre que tenían una túnica con muchas fibras elásticas y muscular para evitar que colapse por el paso de sangre, abundante sangre? Acá pasa lo mismo, lo va a hacer con el cartílago. Acá vemos el esófago, ese preparado que ustedes vieron, acá no tenemos coloraciones distintivas de cartílago, ¿se acuerdan que eran con Ancien Blue? Todo en hematoxilina eosina, y vamos a ver el cartílago como lo hace en forma redondeada, va a estar unido por una membrana fibroelástica en la parte posterior, pero el cartílago tiene forma continua, va a rodear casi todo el tubo. Está conectado en un corte de cuello con el esófago, por delante la tráquea, por detrás el esófago. Y acá vemos que está formada por una mucosa, por una submucosa y por el cartílago hialino, que va a tener también una serosa adventicia que está formada por tejido adiposo y algunas glándulas. Y vemos que ese epitelio es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes. Ya le conté cómo estaba un poquitito retrasado. Y me interrumpís cualquier cosa. Bueno, yo me saqué el barbijo así me escuchaban mejor. Bueno, ¿qué característica tiene esa tráquea que ustedes vieron en forma de corte en la primera unidad para determinar y diferenciar ese epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado? Acá vamos a hacer un poco más finos y vamos a ver qué tipo de células tiene. Y bueno, tiene las células ciliadas, que tienen muchos cuerpos basales y se extienden hacia la mucina, esos cuerpos basales. Tiene células caliciformes que van a secretar ¿qué cosa? Mucina, para proteger. Las ciliadas, ¿qué van a hacer? ¿Qué les parece que va a hacer esas cilias que tienen esas células que conforman la tráquea? ¿Qué van a atrapar? Y van a expulsar el polvo. Yo no inspiro, ojalá sea aire puro, pero los que vivimos en ciudades, la verdad que expiramos con mucha contaminación. O sea, esas cilias ayudan a barrer. Células en cepillo, también tiene un borde en cepillo, cubierto por, acá vamos a diferenciar ciliadas con microvellosidades. ¿Se acuerdan la diferencia de esa especialización de borde libre? Células intermedias, que son células que van a estar en forma madurando a las células que posee la tráquea. Siempre hay células basales, que son células madres, que se producen cuando necesito diferenciar el tipo celular, y como siempre acompaña las células neuroendocrinas o endocrinas, que tienen glánulas de secreción característicos que contienen serotonina y otros péptidos que van a regular, como siempre, la función respiratoria. Siempre hay una relación con algún nervio para regular la inspiración y la expiración en esa zona de la tráquea. También se pueden encontrar, como ya vimos cuando dimos inmunidad, el linfocito asociado a esas mucosas. ¿Se acuerdan que era el VAL, la que se asociaba a la mucosa respiratoria? GAL, VAL, MAL. ¿Recuerdan eso? O más o menos.
Más o menos. Bueno, acá hablamos de el VAL, porque se refiere al sistema respiratorio. Y también puede haber mastocitos, esas células que desgranulaban cuando teníamos alguna infección y tienen que ver o relacionarse con la inflamación. Acá vemos un preparado de tráquea para ver el epitelio, pseudo, estratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes, mucina, con células ciliadas, con células en cepillo, con las basales, que son las células madres, y las neuroepiteliales, que son las que también llamamos endocrinas o neuroendocrinas. Acá tenemos este gráfico que nos gusta al doctor Juanjo y a mí, porque es una esquemita donde vemos la diferenciación entre lo que es ciliado y lo que es microvellosidad. Fíjense, célula en cepillo tiene microvellosidades, células ciliadas tienen cilias. ¿Estamos? La célula neuroendocrina, con esa secreción hormonal, y las células basales, que son células indiferenciadas. Y esto sería una imagen de fotografía electrónica. Ciliadas, las células caliciformes con las secreciones de mucina y demás. La lámina propia va a estar formada por tejido conectivo laxo, rico en fibras elásticas. La submucosa vamos a tener, pueden contener glándulas y que van a ser de tipo seromucoso y gran cantidad de fibras elásticas. El cartílago, no me salía el término herradura, decía redondeado incompleto, pero no me salía herradura. El aspecto es de herradura. Va a estar rodeado por la submucosa, incluye tejidos fibrosos que actúan como una membrana que lo va a cerrar en la parte posterior. No es completo, es herradura abierto atrás, porque imagínense si fuera completo, tendríamos menos posibilidad de movimiento en el cuello. También hay un músculo, pero es de la característica liso, que es el músculo traqueal, y obviamente el cartílago es hialino. La túnica adventicia es rica en tejido conectivo rico en lípidos, donde van a transcurrir los vasos y los nervios que van a irrigar y inervar a la tráquea. Acá esto es más viejo conocido, ahí está la carita, como que lo recuerdan, con ese epitelio. Fíjense las células que secretan mucina en color turquesa. Fíjense esa submucosa bien de conectivo laxo, con grandes vasos que van a irrigar, y el cartílago hialino en ese ensamble, donde vamos a ver el pericondrio, los grupos isogénicos, los condrocitos en los condroplastos y los condroblastos en la periferia. ¿Estamos? Repasamos un poquito de cartílago. Bueno, ¿qué le pasa a esa tráquea? Tiene que entrar al pulmón, y fíjense, de la tráquea vamos a derivar en bronquios, recuerden 3 y 2 por la presencia del corazón, pulmón derecho y pulmón izquierdo, 3 al derecho, 2 al izquierdo, y luego ya dentro del pulmón se van a derivar en bronquiolos, para terminar en los alveolos pulmonares. Por supuesto, siempre vamos a estar inervados, irrigados por un sistema arterial y venoso, que capilariza en el interior del pulmón. Acá tenemos una esquemita. Recuerdan, la faringe va para la parte del esófago, la laringe para la tráquea, bronquiolos dentro del pulmón, para terminar en la parte final de intercambio gaseoso, alvéolos pulmonares. Parece un racimo de uvas, ¿no es cierto? Donde tenemos millones de alvéolos que nos ayudan a respirar al proceso de intercambio de gases. Por eso a veces cuando el paciente tiene alguna dificultad, alguna enfermedad o algún trauma, se puede eliminar una parte del pulmón y es viable con la vida, no nos quitaría la posibilidad de la vida si se elimina algún lóbulo del pulmón. Los bronquios principales, primarios, tienen la característica histológica igual que la de la tráquea en su aspecto epitelial, las mismas células que tiene la parte epitelial de la tráquea. Lo que va a diferenciar es que el cartílago no se presenta en forma de herradura, sino que hay lagunas o sectores de cartílago. Va a tener, pero ya lo vamos a tener en sectores. Acá nos cuenta, bueno, que va a estar recorrido por supuesto, vasos sanguíneos y linfáticos que acompañan. Vamos a ver que lo que dijimos, 2 sistemas de ramificaciones en tabiques interlobulares. Hay mucha diferencia de terminología en primarios, secundarios y terciarios, o en segmentarios o interlobulares a los bronquios. Los segmentos broncopulmonares están separados por tabiques más pequeños, los tabiques intersegmentarios. Los bronquios
son ramificaciones más grandes que los bronquiolos. Las primeras 7 generaciones de ramificaciones, el diámetro es mayor a 1 milímetro y tienen cartílago. El bronquio siempre tiene cartílago. El bronquiolo, que ya estaríamos dentro del pulmón, tienen ramificaciones menores, muchas ramificaciones menores. Las últimas 14 generaciones son 7 de parte conductora y ya las otras 7 son de la parte respiratoria. El diámetro es menor a 1 milímetro y nunca tiene cartílago. No puede tener cartílago. Sí tiene músculo. Tiene en su túnica músculo que lo acompaña. ¿De acuerdo? Y tiene sentido. Imagínense si tuviéramos cartílago dentro del pulmón. Sería como... No sería viable. Los bronquios es la zona de transición de los pulmones en el cartílago, tiene una forma más irregular, la musculatura ya va a formar un anillo completo alrededor del cartílago, no como hacía en la tráquea que lo tenía por detrás, uniendo esa herradura de cartílago. Vamos a ver que se aparece como si fueran islas de cartílago, también de tipo hialino, y va a estar unido por tejido conjuntivo y colágeno. La túnica mucosa, dijimos, muy similar al epitelio de la tráquea, y la lámina propia contiene un montón de fibras elásticas longitudinales. La túnica muscular, como dijimos, un anillo compuesto por muchos miocitos lisos. Vamos a ver que esas ramificaciones van a disminuir el espesor en la pared bronquial, ya dentro de esa cementación de los bronquios, y vamos a ver que también encontramos esas células que secretan mucina, las caliciformes, en los bronquios para proteger a la mucosa. A la superficie luminal sería a la luz de ese bronquio. Acá tenemos la imagen de un bronquio, fíjense cómo nos cambió. Ya no tiene una forma de herradura, sino que tenemos zonas, islotes, es más irregular. ¿De acuerdo? Y hay un poquito más de músculo, que acompaña, fíjense, a los islotes de la tráquea. Acá también tenemos, fíjense, trozo, trozo, trozo. Fíjense, el epitelio es exactamente igual y hay algo de músculo. Esto es una microfotografía para ver las cilias y las microvellosidades y la mucina, las células que van a eliminar mucina en ese epitelio de los bronquios. ¿Y se entendió hasta acá? Pasamos de laringe, que es la diferenciación del epitelio que tenía la lengua, que era certificado, a un pseudo, con esas características de epitelio respiratorio, la tráquea con esos tipos celulares, ciliadas, con microvellosidades, caliciformes, basales y neuroendocrinas, que van a repetirse en el bronquio. El bronquio tiene cartílago al igual que la tráquea, pero lo hace en forma de islotes, con más musculatura, y ahora en los bronquios vamos a ver que el epitelio se va a transformar más cilíndrico, va a desaparecer, por supuesto, el cartílago y algo de la capa muscular. Vamos a ver que contiene células ciliadas y células claras, y que se van a asemejar a unas glándulas serosas, esas células claras. Vamos a ver que en la zona apical, que hay granos de secreción, que vacía sobre la superficie. Van a vaciar un elemento que es una sustancia tensioactiva para evitar que colapse también el bronquiolo, porque acá eliminamos ese cartílago que mantenía, como dijimos, que no colapsara la tráquea, o la laringe, o el bronquio, pero acá no tenemos cartílago, entonces tenemos que tener una sustancia tensioactiva que te mantenga a la apertura de ese bronquiolo. ¿Se entiende eso? ¿Sí? La musculatura, por eso decía que existe en el bronquiolo, hay un error en la placa anterior, miren que lo revisamos todo el tiempo con el doctor Juanco, si ponemos algún error, y que ayuda también a la inspiración y la expiración. Va a estar inervado por la estimulación colinérgica que produce la vasoconstricción y la estimulación adrenérgica, la broncodilatación. Por los betas adrenérgicos. También se dice que hay una tercera inervación por el nervio vago, que también va a utilizar un péptido vasoactivo, que es un péptido intestinal, que ayuda al funcionamiento nervioso del sistema respiratorio. La región, llamamos a la región, esta sería conductora, vamos a la región respiratoria. Bronquioles terminales, que a mí me suena que sería el último por su nombre, y no es así. El último bronquiolo es el bronquiolo respiratorio, no el terminal.
Se dividen dos bronquiolos respiratorios, terminal, va a respiratorio, y va a terminar en esos alvéolos donde se produce realmente el intercambio. La pared ya pasamos de un pseudo a un simple, con células cilíndricas ahora en la parte más terminal, más baja, y tiene células ciliadas y células claras, como el bronquiolo. Vamos a ver que está rodeado por una capa de tejido conectivo e incluye algo de músculo, para evitar esto que colapse, más allá de tener, por supuesto, esa sustancia que va a evitar que se cierre ese bronquiolo. Acá vemos los alvéolos pulmonares, acá, bueno, muestra una patología porque hay muchos linfocitos. Vamos a ver el epitelio cúbico, cómo cambió de pseudo a cúbico, y la luz del bronquiolo. Desaparece el cartílago, obviamente, y aparece tejido muscular. Y el epitelio se transforma en simple. ¿Estamos? Acá tenemos otra imagen de un pulmón, que encontramos los bronquiolos, fíjense, sin nada de cartílago. Este tiene cartílago, entonces, ¿qué sería este? Bronquio. No tráquea, porque no bronquio, porque no tengo cartílago en herradura. Es islotes de cartílago. Y acá estos bronquiolos van a terminar como si fueran un conducto alveolar en un atrio que comunica varios alvéolos pulmonares. O sacos, ¿ven? Bronquiolos respiratorios en los alvéolos pulmonares donde se hace el intercambio de gases. Por supuesto, siempre tiene que haber, fíjense, eso es sangre. Son capilares. Bueno, acá nos muestra cómo ese epitelio, fíjense, simple, cúbico, con células con microvelloides más romas, esa célula que va a eliminar, fíjense, la célula clara, ese elemento tensioactivo que va a mantener sobre la superficie luminal que no se colapse, y por supuesto las terminaciones nerviosas, células con microvelloides más romas y algunas células ciliadas. Los conductos alveolares van a seguir a las ramificaciones en un conducto alveolar que termina en una especie de atrio. Atrio significa como una especie de sala. Perdonen. No sé cómo hacerlo porque es... Ahí está. Perdonen. Disculpen también los chicos del Zoom. El asino respiratorio es la principal unidad funcional de los pulmones. Vamos a ver que tiene que ver con el volumen del tejido pulmonar ventilado, con las ramificaciones de ese bronquiolo terminal. Recuerden que el último es el respiratorio. El lóbulo va a comprender esa unidad 3 a 5 asinos, y tiene como una forma poligonal, separados ¿por qué? Por tabiques de tejido conectivo. Un lóbulo tiene un volumen de 1 a 2 centímetros. Tenemos muchos asinos pulmonares en cada pulmón. Fíjense, bronquiolo terminal, el respiratorio es el último, hacia el atrio. Es como un espacio donde van a desembocar varios alvéolos. ¿Ven? Los alvéolos pulmonares. Bronquiolo, la no presencia de cartílago, el terminal, luego sigue el respiratorio y luego termina en el atrio, conducto alveolar, atrio, y va a los alvéolos. Vamos de vuelta. Bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio, que es más sencillo, más indiferenciado, conducto alveolar, vamos a un atrio donde terminamos en varios alvéolos pulmonares. 3 o 4 alvéolos forman esa unidad que ventila el aire y hace el intercambio de gases. Otra imagen, bronquiolo respiratorio, que es el último, vamos al conducto alveolar, el atrio, un espacio con los alvéolos pulmonares. Fíjense. ¿Sí? Una imagen de barrido de un bronquiolo terminal con sus características histológicas de su
superficie epitelial, las ciliadas, ¿se acuerdan? Las con microvellosidades y las claras que tienen ese agente tensoactivo, o elimina ese agente tensoactivo. Bueno, ¿cómo es la pared alveolar? Esa pared que va a ser el intercambio. Delgada separación entre alveolos, entre 12 alveolos, se compone de tejido conectivo, un tabique, revestido por epitelio. La capa de ese tejido conectivo, ¿qué va a tener? Fibras elásticas, siempre tiene que haber cierta elasticidad. Colágenos, fibroblastos, macrófagos, están muy atentos a algo que haya penetrado en la inspiración de ese aire, mastocitos, linfocitos y células plasmáticas. Las fibras elásticas y el colágeno forman como si fuera un trenzado, por donde pasan los capilares pulmonares. La pared alveolar, ¿cómo va a estar formada? Va a estar formada por lo que dijimos recién, y acá nos cuenta que no hay capilares linfáticos, y los alveolos vecinos se pueden comunicar por unos poros, unos orificios llamados poros alveolares de Young, que tiene que ver con equilibrar las presiones para que sea una pareja intercambio gaseoso. Vamos a ver cómo está compuesto ese tabique de tejido conjuntivo con todas las características, que está tapizado por un epitelio simple, plano, por neumocitos tipo 1, por neumocitos tipo 2, y siempre hay macrófagos que están atentos a la presencia de algo que se haya escapado y no retenido en las vías aéreas más superiores. Las células, la tipo 1, van a ser planas, delgadas, no se van a dividir en caso de daño, sino que son solo reemplazados por los neumocitos tipo 2. ¿De acuerdo? Los tipo 2 van a tapizar el resto de la superficie del epitelio, tienen un núcleo, son más altas, son cúbicas, un núcleo redondeado y grande, y van a reemplazar, por supuesto, a las 1 cuando hay alguna dañada. ¿De acuerdo? Estas se van a secretar esa sustancia tensioactiva que habíamos hablado, que secretaba, ¿se acuerdan?, en el bronquiolo, lo va a hacer en el caso del epitelio alveolar, en el momento tipo 2. También hay macrófagos que limpian, fagocitan todo cuerpo extraño, y por supuesto van a derivar ¿de quién? Los macrófagos. Como todos los macrófagos. ¿Se acuerdan? ¿Mm? ¿Dijeron? Monocito. Sí. Bueno, ¿cómo? Bueno, en todo, vieron que hablamos de la barrera en testículo hemotesticular, de las barreras de intercambio. Bueno, acá ¿cómo está formada? O protectoras. La barrera de intercambio entre sangre y aire. Vamos a ver que está formada por el endotelio continuo de los capilares, por la lámina basal del endotelio, por la lámina basal de la parte epitelial y por los neumocitos tipo 1. ¿Qué va a tener a su cargo esa barrera? El intercambio de gases. ¿Qué cosa? Como decíamos con Juanjo, la toma del glóbulo rojo del capilar de oxígeno y la eliminación del dióxido de carbono hacia el alveolo, para ser eliminado en la expiración. ¿No es cierto? Es un intercambio de gases. Oxígeno, por parte, lo toma el glóbulo rojo de la inspiración y se elimina el dióxido de carbono. En ese entrelazado, en ese tabique, en esa barrera entre endotelio, capilar y epitelio del alveolo. Bronquiolo, una arteriola capilariza en la parte de alveolos y termina en vénula. ¿De acuerdo? Acá tenemos saco alveolar, los alveolos, saco alveolar, los alveolos, fíjense la cantidad que tenemos, millones. Acá tenemos una imagen de un capilar en ese tabique. Vamos a ver la formación del neumocito tipo 1, que forma la barrera con las láminas, tanto basal del endotelio como la lámina basal del epitelio. Y acá tenemos el tipo 2, que son más altos, son células cúbicas más altas. ¿De acuerdo? Vamos a repetir. El terminal no es el último, el respiratorio es el último bronquiolo, termina en el conducto, se abre en un atrio, y la desembocadura de varios alveolos en los sacos alveolares.
Bueno, estas imágenes son de los atlas, que lo trajimos a cuento porque, bueno, un poco resume la presencia de bronquios con cartílago, de bronquiolos sin cartílago, de bronquiolos respiratorios en el conducto alveolar, con el atrio y la desembocadura de varios alveolos. Es un poco un resumen de todo lo que venimos hablando. Bueno, acá bronquio, acá bronquiolo, acá respiratorio, terminal respiratorio, saco, y la parte alveolar con la barrera entre el capilar y el epitelio. El intercambio gaseoso que se produce entre la sangre y el alveolo pulmonar, que inspira el aire, que trae el oxígeno y elimina el dióxido de carbono. ¿Se entendió, chicos? Sí. Nosotros no nos detenemos mucho en lo que es cavidad nasal, que sería un tema aparte, muy interesante, la parte de los olores y demás, sino nos importa más enfocarnos en el intercambio gaseoso. Lo hemos nombrado, ese epitelio con las células olfatorias, con las conexiones con la parte de bulbo olfatorio, y recuerden la presencia de ese tipo de estructura pegada a la mucosa, que es la de captación de los olores. ¿Estamos? Siempre por segundo mensajero, por recepción de segundo mensajero. Un poco para como complementar. Bueno, espero, voy a cortar la grabación. El proceso de intercambio de gases se llama hematosis. Hematosis. Lo van a ver en el que viene en fisiología.